tema de esta predicación, Dios primero habla y luego juzga. Una de las vidas o ministerios que tienen más enseñanza en la Biblia es la vida de Moisés. Uno de los hombres que Dios levantó en un tiempo difícil para llevar a cabo una de las tareas más importantes y trascendentes para una nación, como fue Moisés. Dios con su vida trató de una manera tan importante y tan impactante que pudo dejar un legado que después de más de 4000 años seguimos hablando de este hombre y cómo Dios lo utilizó y cómo este hombre pudo llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Todos nosotros en este lugar tenemos un propósito de Dios en esta tierra. No somos accidente y no somos casualidad. Y Dios quiere que aprendamos esta tarde a través de la palabra que encontramos en el libro del Éxodo. Amén. Encontramos a un hombre, Moisés. Dice el versículo 1: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. Faraón en aquel tiempo representaba la figura más importante políticamente, económicamente y socialmente. No era fácil presentarse frente a un hombre de esta magnitud. No era cosa pequeña el que Moisés estuviera en ese momento frente a un hombre tan importante. Se requiere valor para enfrentar los desafíos que Dios nos va presentando en esta tierra. Y para eso Dios nos dejó su Espíritu. No lo busque, pero dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es el Espíritu de Dios el que nos habilita para enfrentar el mundo en el cual vivimos. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a nosotros para enfrentar este mundo hostil. Es el Espíritu de Dios el que nos va a fortalecer para enfrentar las dificultades que eventualmente vamos encontrando en esta tierra. Pero encontramos a un hombre el cual tuvo valor para enfrentar a Faraón. No fue el único. Vamos a ver algunos otros ejemplos de hombres que enfrentaron con valor cuando Dios los llamó en esta tierra. Jeremías, capítulo 1, versículo 17. Le invito a que me acompañe ahí. Dice que Faraón fue confrontado por dos hombres, Moisés y Aarón. Encontramos a Jeremías como uno de los ejemplos que enfrentaron en su tiempo retos y desafíos con valor. Y seguro estoy que usted y yo, en el tiempo presente, en el siglo XXI, también enfrentamos retos y desafíos, los cuales muchas veces van a exigir en nuestras vidas lo mejor, o va a exigir de nuestras vidas cosas que nunca imaginamos que tuviéramos o que enfrentaríamos. Dice Jeremías 1:17: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te manden. No temas delante de ellos, para que no te hagan yo quebrantar delante de ellos. Dios le habló al profeta Jeremías que le hablara a una nación la cual estaba viviendo en idolatría. Le habían dado la espalda a Dios. Y en su tiempo de Jeremías, Dios le dijo: no temas delante de ellos. Se requiere valor para enfrentar los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente esta tarde, algunos de ustedes, si no es que todos, estamos enfrentando problemas de diferentes áreas, con los hijos, con la familia, con el trabajo, con la salud. Todos enfrentamos problemas. Y se requiere valor para enfrentar aquello que nos acecha. Versículo 18: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Y esto nos habla de carácter. Enfrentar los desafíos en esta tierra se requiere carácter. ¿Qué se requiere, hermanos? Carácter. Porque mire, no todos saben enfrentar los problemas. Se requiere un carácter para poder superar los problemas y mantenernos firmes en las cosas de Dios.
Muchos, cuando enfrentan luchas y pruebas, por falta de carácter, abandonan aquello que un día abrazaron. Pero la palabra de Dios le dijo al profeta: y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de toda la tierra. Encontramos a un hombre que enfrentó con valor sus retos en su tiempo. No temas, le dijo Dios, enfréntalos, cualquiera que sea la circunstancia. Otro ejemplo más, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Encontramos a un hombre también que en su tiempo enfrentó retos y desafíos. Y esto nos habla, iglesia de Dios, que no hay ningún cristiano que esté exento de enfrentar pruebas y luchas. Y quizás no vas a enfrentar como Moisés a Faraón, pero vas a enfrentar problemas, pruebas y luchas. Y se requiere la gallardía, el poder de Dios, de su Espíritu, para enfrentarlos con convicción y sabedores que al final de la prueba estaremos de pie, porque nuestra vida está fundada en Cristo Jesús. Ezequiel 2:2. Dicho sea de paso, Ezequiel fue parte del cautiverio en Babilonia. Él vivió el cautiverio dentro en Babilonia y pudo experimentar y ver cómo Israel, aún en cautiverio, vivía obstinado y empecinado en la idolatría, lejos de Dios. Pero Dios levantó en Babilonia a Ezequiel para que le hablara al pueblo y le dijo lo siguiente: y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Sabe que una de las tareas más difíciles para un ministro, para un siervo de Dios, es predicar la palabra a gente que no quiere escuchar? O a gente que escucha y no quiere obedecer. Eso es fuerte. Una de las pruebas más grandes que tenemos los ministros, los siervos de Dios, es predicar la palabra de un Dios vivo a un pueblo que no quiere escuchar. Y aún más, a un pueblo que escucha y no obedece. Dios quiera que en este lugar no haya gente así, sino que cada uno podamos obedecer. A gente rebelde, dice el texto: ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, ¿cómo, hermanos? Así ha dicho Jehová el Señor. Y esto es algo que hacemos constantemente, predicar: así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios. Te guste o no te guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Así ha dicho Dios. Y esta tarde, así ha dicho Dios. Enfrentar los problemas se requiere valor. Enfrentar a un faraón se requirió valor de parte de Moisés. Vamos a regresar con eso en mente al pasaje de Éxodo capítulo 5. Encontramos el valor sobrenatural de Moisés y Aarón para enfrentar al faraón de parte de Dios. Versículo 1 de Éxodo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron, y no es cosa fácil haber hecho esto. Ya vimos que se requirió valor, porque la escena pudo haber sido fuerte. Las miradas, la gente que estaba en el palacio en ese momento observando a estos dos hombres enfrentando al hombre más importante y más fuerte de aquel entonces. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Pregunta, ¿conocía Faraón al Dios de Israel? No lo conocía. Como mucha gente en el mundo no conoce el Dios que usted y yo conocemos. Sin embargo, tenemos que enfrentar con nuestra vida y decir, así dijo Jehová. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Encontramos en este momento, en este pasaje, que Dios comienza a hablarle a Faraón. Versículo 2.
Y Faraón respondió. ¿Qué respondió, hermanos? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Encontramos en este pasaje un principio importante que sigue vigente en toda la Biblia para todo ser humano. Dios primero habla y después juzga. No existe en el mundo, ni existirá una persona que previamente Dios le haya hablado. A todos Dios nos habla a través de las circunstancias de su creación, a través de los hijos, a través de los padres, a través de la predicación de la palabra. Encontramos que siempre Dios nos sigue hablando para manifestar su plan en nuestras vidas. ¿Sabe que ese momento que tuvo Faraón frente a Moisés y Aarón fue un tiempo de misericordia para el Faraón? Porque fue la oportunidad en la cual él escuchó acerca del Dios que cambia y transforma. Usted y yo somos bendecidos porque hemos conocido de ese Dios y estamos esta tarde escuchando el mensaje que le habló en ese momento a un hombre incrédulo. Y dice la palabra de Dios que le habló, pero él contestó y dijo: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? El versículo 1 dice que dejes ir al pueblo para que vayan a celebrar fiesta. Pero si usted observa el versículo 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días al desierto. Pregunta: ¿por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué eran 3 días? ¿Qué podían alcanzar en 3 días? Y dice el versículo 3: camino de 3 días por el desierto y ofreceremos ¿qué? Si usted lo ve en el versículo 1 dice fiesta y luego dice sacrificio. Y encontramos que Dios tiene planes perfectos. Faraón fue indiferente en su respuesta, cerrándose herméticamente y no queriendo saber nada del Dios creador, del Dios todopoderoso. El mensaje fue confrontante: deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. 3 días de camino. Yo le hacía una pregunta: ¿por qué 3 días? ¿Por qué no fueron más? ¿Se ha preguntado usted? Yo sí me lo pregunté. Y la respuesta que encontramos, la encontramos en la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Encontramos que Dios revela su corazón. Deseaba que su pueblo le celebrara fiesta, pero también le habla que iba a celebrarle sacrificio. Y esto nos habla de que el hombre, para poder ser libre, necesitaba de un sacrificio que pudiera pagar el pecado que lo condenaba al infierno. Y el único sacrificio que pudo pagar eso fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ahora usted y yo podemos accesar ante la presencia y vivir por la eternidad delante de nuestro Dios. ¿Por qué 3 días? ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba, hermanos? 3 días. Por eso fueron 3 días. Era un mensaje de redención que hablaba acerca de la venida del Mesías, que vendría a dar un sacrificio en esta tierra, pero que al 3er día se levantaría de la tumba. Y ahora ese sacrificio sería fiesta y regocijo, porque ahora Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando Dios le da el mensaje a Faraón de parte de Moisés, era para que entendiera que después de esos 3 días el sacrificio sería consumado y habría salvación para su pueblo. Dice Éxodo 5:3: Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste, o con ¿qué, hermanos? Con espada. Y aquí encontramos un principio. Dios le había hablado a Moisés y le había dicho que le celebraran fiesta, si no ellos recibirían un juicio de parte de Dios. Versículo 4: entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón:
¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y encontramos a un faraón materialista. Encontramos a un faraón que no le interesaba la parte espiritual. Y encontramos a un faraón endurecido. ¿Sabe que Dios constantemente nos habla? Y muchas veces cuando Dios nos habla, muchos de ustedes responden como faraón. Lejos de que contesten espiritualmente, contestan materialmente, poco espirituales, y muchas veces con un corazón endurecido. No, Moisés, que vayan a sus tareas. Es más importante el trabajo, que vayan a adorar a Dios. Es más importante el aquí y el ahora que buscar de Dios, Moisés. No es importante para el pueblo. Y esta tarde Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos habla, hermanos? ¿Entendemos el mensaje de Dios que está preocupado por nuestro bienestar espiritual? ¿Cómo respondemos a Dios cuando nos exhorta, cuando nos ministra a través de su palabra? ¿Como faraón? Sí, Señor, ya me hablaste, tengo que ir a trabajar, tengo pendientes cosas mañana, pero tú no sabes si mañana va a llegar. Tenemos a un Dios misericordioso. Éxodo 7, versículo 13. El faraón ya estaba endurecido, y ese endurecimiento se fue agravando constantemente, porque su respuesta materialista y poco espiritual lo llevó a un terreno que describe la Biblia como un corazón endurecido. Dice Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. También lo repite Éxodo 4:21, también Éxodo 7:22. Después de cada prueba que tuvo, o de cada plaga que fue llevada a Faraón y a Egipto, Faraón decidió en su corazón endurecerse. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a través de este mensaje, iglesia. Si Dios nos está hablando y no respondemos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, corremos el peligro de que nuestro corazón se endurezca. ¿Qué es eso, pastor? Un corazón endurecido es aquel corazón que escucha el mensaje de Dios, pero la palabra no hace nada en su vida. Sigue siendo el mismo orgulloso, el mismo soberbio, el mismo mentiroso, el mismo corazón que no quiere saber de Dios. Y no hay peor juicio para un ser humano que escuchar de Dios y que su vida no cambie. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene en el Evangelio, hermanos? ¿Cuántos años tenemos escuchando de Dios? ¿Nuestra vida ha crecido? ¿Nuestra vida ha sido diferente? ¿O seguimos siendo los mismos? El corazón de Faraón se endureció. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 5 para seguir con el pasaje. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Muy materialista este Faraón. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y esto nos habla que el trabajo fue mayor. La advertencia de Dios para con Faraón se convirtió en más trabajo, en más trabajo y en más trabajo. Sabe que a esta tierra venimos no solamente a trabajar. Hay cosas más importantes que el trabajo. El trabajo es bueno y hay que hacerlo, pero nunca permitamos que el trabajo maneje nuestras vidas. Amén. El trabajo no debe de manejar nuestras vidas. Hay que atender la familia
y las cosas que Dios nos va dando. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy importante, hermanos. Y mandó Faraón, dice el 8, perdón, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacía antes, y no les disminuiréis nada, porque estos están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y atiendan y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Sabe que cuando uno desea consagrarse a Dios, cuando uno se esfuerza en buscar a Dios, de repente vienen pruebas las cuales se nos juntan una tras de otra y no nos dejan ver la luz o el día con claridad? Y tal pareciera que entre más queremos buscar a Dios, el problema se acrecenta. Y pensamos que entonces no está bien lo que estamos haciendo. Dios tenía un propósito con Israel, y era que fuera libre de la esclavitud. El mundo representa esclavitud. Usted y yo somos libres porque esta tarde hemos llegado a la casa de Dios para que Él nos hable y Él nos ministre acerca de nuestra vida en esta tierra. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia y vamos a ir a Éxodo capítulo 9, versículo 35. La consecuencia de endurecer el corazón hacia la palabra de Dios nos lleva a terminar pensando cualquier cosa menos el evangelio de Cristo. Dice Éxodo 9:35. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó, hermanos? Se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y encontramos un juicio de Dios en la vida de este hombre. Este hombre no tendrá excusa el día que esté delante de Dios, porque tuvo en su vida la oportunidad de escuchar de Dios, pero él prefirió hacer caso omiso al mensaje. Al final, Israel salió de Egipto y fue al desierto como Dios lo había establecido. Y esto nos habla que los planes de Dios son perfectos y se van a cumplir, aunque el hombre se oponga. Aunque el hombre no esté de acuerdo, Dios cumplirá su propósito. Dios quiera que usted y yo estemos listos para ser parte de ese propósito de Dios. Enfrentó con valor. Encontramos la palabra que encontró con valor. Moisés enfrentó la prueba y la lucha. Y gracias a Dios que él pudo superarla. La pregunta es, ¿podremos nosotros en el tiempo presente poderlo hacer? Vamos a concluir en Proverbios 1:24. Proverbios 1:24 en adelante. ¿Sabe que Dios sigue levantando hombres como Moisés, como Aarón, para seguir hablando a su pueblo acerca de la voluntad de Dios? Y dice Proverbios 1:24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Encontramos en Proverbios un mensaje que constantemente Dios llama, constantemente Dios sigue hablando, sigue exhortando, sigue amonestando, sigue animando, sigue fortaleciendo y sigue extendiendo su mano. Pero muy pocos atienden el mensaje del Dios de la Biblia. Sino que desechasteis todo mi consejo. Si alguien está interesado en el bienestar suyo y de su familia, es Dios. Amén. Él desea que usted y yo seamos beneficiados con su palabra y con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino,
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y esto nos habla que tarde que temprano llegará la prueba y la lucha y la aflicción a la vida del hombre. Si no tienes problemas, gloria a Dios. Pero algo seguro, tendrás problemas. Cuando lleguen los problemas, Dios quiere que estemos afianzados en las cosas de Dios para salir victoriosos. Dice el versículo, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y esto nos habla, hermanos, que primero viene el consejo de Dios. Primero viene la amonestación. Primero Dios nos previene y luego viene un juicio. Si abrazamos la palabra, enfrentaremos las pruebas en la roca que es Jesucristo. Amén. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a Dios hay que buscarlo siempre, no solamente en los problemas. Amén. Amén. A veces la gente solamente se acuerda de Dios cuando tiene un problema y no sabe qué hacer con él. Y como no sabe qué hacer, clama a Dios. Pero escucha o no escucha, o llega a pensar que nadie lo escucha. Y claro, si nunca lo ha buscado, ¿cómo lo va a buscar cuando tiene el problema? ¿O cómo lo va a escuchar Dios? Dios quiera que en este lugar, cuando tengamos momentos difíciles, Dios pueda escuchar. Amén. Y pueda contestar. Amén. Nuestra búsqueda.